Bueno, chicos. Como habíais pedido en muchísimas ocasiones que volviera Pepe, y además hemos tenido algunos programas épicos. Hoy tenemos, yo creo que va a ser un programa que hemos enlazado con el de Gobert Cézanne, que creo que va a ser muy interesante porque hay muchos temas que tocar. Ha entrado como elefante en cacharrería la inteligencia artificial, algo que hace 2 años prácticamente no hablaba nadie. En un año, literalmente, ha puesto a Google con las mejillas del trasero apretados, literalmente apretados, hasta el punto de que nos decía Domènech recientemente que, bueno, según la información que él tenía, había hasta casi lágrimas dentro de la preparación esta que han hecho de este intento de luchar contra GPT, que es BART, que va, no es que vaya detrás, es que va bastante por detrás. Y en estas cosas, como echas al segundo, puedes acabar verdaderamente mal. Y queremos hablar, evidentemente, con Pepe, porque Pepe es un especialista en patentes, trabaja en la Oficina de Patentes Europea. Se ha generado bastante revuelo en relación a, ¿en el futuro tendremos patentes hechas por inteligencia artificial? ¿Entraremos en esa especie de mundo de Ray Kurzweil, el ingeniero que prevé que es que la innovación será generada por máquinas que se innovan a sí mismas en lugar de humanos, con lo cual llegaremos a la singularidad? Bueno, ya sabéis, todo esto. Hay gente que países están poniendo puertas al campo. Vamos a prohibir ChatGPT, vamos a prohibir GPT. Que bueno, que es como, no sé, ya no es lo de poner la leche en el tetrabric. Yo creo que ya es poner la leche dentro de la ubre de la vaca. Mira, yo personalmente opino que esto es, como dicen en inglés, cerrar la puerta del establo cuando el caballo ya se ha escapado. Ahora puedes perfectamente decidir que vas a prohibir hacer esto, pero es que, para bien o para mal, no veo que haya forma de poder coartar eso, de detenerlo. Imposible. Sí, yo estoy de acuerdo y a mí me parece totalmente absurdo, Pepe, ya te lo digo directamente. He visto por el sistema educativo algunas restricciones del tipo, vamos a prohibir porque los estudiantes podrían hacer trampas con inteligencia artificial, cuando justamente yo creo que se va a tener que formar a los estudiantes en inteligencia artificial porque es el mundo al que vamos. El intentar este neoludismo. Todas estas cosas son lo que llaman knee-jerk reactions en inglés, lo que se llama la reacción de la patada, como cuando le pegas con el martillo de los reflejos y haces así. Es una reacción instintiva. Por un lado, es comprensible desde el punto de vista de que cuando tú tienes estudiantes, lo que tú quieres es conseguir de alguna manera que los estudiantes aprendan a pensar por su cuenta. Y eso si se ponen a utilizar ChatGPT a saco para hacer todos sus trabajos, no lo van a conseguir. Por otro, evidentemente, ChatGPT como una herramienta para utilizar en apoyo a las cosas que puedan servirte, pues está muy bien, puede ser bastante útil, pero está que en estos momentos, básicamente todos los reguladores, y yo creo que no solo los reguladores, también los desarrolladores y las empresas de tecnología en este aspecto, están dando palos de ciego. Han terminado desarrollando esta cosa, ChatGPT, la inteligencia artificial que aprende sola y todo lo demás, y yo creo que ni siquiera los mismos creadores tienen muy claro exactamente cómo va, cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a hacer con todo esto. Yo creo que, por un lado, ChatGPT aún está verde. Aún está verde para poder usarlo realmente como a muchos creen que se podría usar. Y también está las inteligencias estas que te generan dibujitos a base de prompts, el cachondeo que hay constantemente de cuando le pides que salga algo y te sacan cosas marcianas, sobre todo alguien con 3 manos o manos con 8 dedos, cosas así.
que siempre salen los memes esos de la inteligencia artificial va a devorar a la humanidad. La inteligencia artificial, te sale alguna parida que ha soltado. Uno de los problemas de la inteligencia artificial que han desarrollado con ChatGPT ahora mismo es que como la base de datos de entrenamiento básicamente ha sido Internet, a la inteligencia artificial la han entrenado con unas cosas que sí te permiten tener unos resultados bastante naturales. Y es una base de datos de conocimiento general absolutamente apabullante, pero por otro, probablemente no haya habido filtrado o no haya habido suficiente filtrado de la mierda que hay en Internet. Y entonces a la inteligencia artificial la has entrenado con un montón de datos válidos y con otro montón de datos absolutamente inválidos. Yo estoy convencido de que con un prompt adecuado tú puedes conseguir que ChatGPT te defienda el terraplanismo como de maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un problema. Eso es un problema bastante gordo con ChatGPT, tal y como está ahora mismo la tecnología. Y es algo que probablemente pueda tener consecuencias, porque a ChatGPT la han entrenado con todo el conocimiento de los websites de las universidades punteras y con todo lo que hay en los websites de los conspiracionistas de QAnon. Ese es el problema que tiene ChatGPT y similares que han utilizado Internet a saco para entrenarlos. Está hecho. Eso ya está hecho. O sea, lo que decía de meter la leche en las ubres de la vaca, eso ya está así. Es algo de lo que tenemos que ser extraordinariamente conscientes si queremos utilizar ChatGPT. ¿Sabes lo que? Mira, es que íbamos a empezar antes con Ucrania, con Rusia, con la guerra, pero ya que ya llevamos 7 minutos hablando con esto, vamos a seguir con esto, vamos a cambiar el orden. ¿Sabes lo que me maravilla a mí de Hay que decir que ChatGPT es GPT 3.5, podríamos decir. Mientras que GPT-4 creo que ha dado un salto de calidad. Si habéis pagado la versión... Pero no lo he visto en funcionamiento. Bueno, yo os recomiendo porque ha dado un salto muy grande de calidad. Pero ¿sabes lo que me maravilla, Pepe? La contundencia con la que te afirma algo. Me parece un auditor de Deloitte, Deloitte, y dices, ostras, si no tienes idea del tema, dices, tiene que ser así. Porque es que me lo dice con un aplomo. Y como empieces a saber un poco, dices, ostras, se está columpiando un poquito, ¿no? Se está columpiando un poquito. Ese es el problema. Ese es el problema. Y el problema que yo le veo a todos estos sistemas de ChatGPT y similares es ese. Es la base de datos que han utilizado para entrenarlos. Que por un lado, sí, es una base de datos con una cantidad de información apabullante y que te permite darle un entrenamiento profundísimo en un montón de cosas que lo hacen muy natural, pero es una base de datos que contiene muchísima mierda. Y yo ya no entro ahora con la historia de entrenar a las inteligencias artificiales de arte de todos los artistas que se quejan de que les hayan... Es que quería hablarte de ello. Quería hablarte de ello también. Eso es otra historia de caballo, establo, puertas cerradas después de que el caballo se ha escapado. Eso no hay marcha atrás. Pero vamos a ver, tú eres profesionalmente, aparte de haber sido doctor en robótica, tú eres ingeniero informático. Sí. Tu formación está directamente relacionada con lo que sería la formación. Aunque debo decir que mi formación data de bastante antes de que se desarrollaran los sistemas estos, ¿eh? Seguro, pero las bases para entender todo esto las tienes. No digo que vayas a estar trabajando ahí como una superestrella de OpenAI, pero creo que entiendes perfectamente las bases de cómo funciona el negocio. Y aparte de eso, es que trabajas profesionalmente en la oficina de patentes. Y la oficina de patentes europea. Y la oficina de patentes europea, al final, el espíritu de el dinero que genera una patente no es tan distinto del espíritu que genera los derechos de autor de una obra de arte, en mi opinión. El espíritu. No es exactamente el mismo. Aunque hay que decir que, en mi experiencia, las historias de copyright son bastante más difíciles de defender. Por cierto, ahora hay un músico, bueno, hay unos herederos de un músico que es Marvin Gaye, que se dedican básicamente a poner denuncias por plagio a prácticamente
Oh, Dios. Están en juicio, en juicio, de juicio en juicio. ¿Qué va a pasar con exactamente este tema? ¿Qué va a pasar con la cantidad de copyright de obras de arte e incluso, diríamos, de patentes? Porque tú has dicho fuera de antena, y te lo iba a preguntar también en antena, la inteligencia artificial no puede generar patentes que sean aceptadas, ¿no? A día de hoy no se aceptan. ¿Qué pasa si genera obras de arte utilizando obras de arte ya creadas como base o información? Pues ahí está, ahí es cuando ya le toca a los jueces hacer la línea entre qué se considera plagio y qué se considera inspiración. O sea, ¿en qué punto pones tú la línea entre lo que sería un plagio, una copia descarada, o una inspiración? Tú puedes tener un artista como Hans, tú puedes tener un artista que te hace una copia de un pintor famoso, la vende como del pintor famoso y te ha timado. Tú tienes otro artista que se inspira en el pintor famoso para hacer un cuadro de lo que sea. Bueno, vale, la vende como suya y no te ha timado. Entonces, ¿en qué punto pones tú la línea entre lo que es plagio o lo que es copia descarada y lo que es inspirarte en el trabajo de otras para desarrollar el tuyo propio, desarrollar tu estilo propio? ¿Dónde está la inteligencia artificial a día de hoy en ese espectro? Los artistas están muy firmemente en el campo de lo que hace la inteligencia artificial es un plagio descarado y una copia deshonesta de lo que nosotros hacemos para venderlo bajo otro nombre que no es el nuestro, mientras que los que desarrollen esos sistemas y probablemente los que utilicen esos sistemas están en el campo de lo que la IA ha hecho es el equivalente de inspirarse en obras existentes para desarrollar su propio estilo. Pero eso, a quien le va a tocar decidir dónde está la línea es a los jueces. Y más vale que se vayan poniendo en marcha y más vale que se vayan poniendo las pilas en ese aspecto y vayan intentando conseguir, ¿cómo se dice esto? Y que vayan intentando conseguir asesoramiento experto en ese tema, porque van a tener que tomar una decisión probablemente pronto. ¿Y qué opinas de lo que ya, dicen que van a ser miriada de denuncias por parte de Reddit, por parte de Twitter? Bueno, de hecho amenazó directamente Elon Musk a Microsoft porque dice, es que ustedes están invirtiendo en una empresa, tienen muchas acciones de una empresa que ha tomado el contenido de nuestra plataforma para alimentar sus bases. Eso ya es tarde. Y aparte de que eso ya es tarde, es que a menos que el autor de un Twitter lo marque como privado, el Twitter lo puede leer todo el mundo. Claro. Y el Twitter lo puede leer quien sea y puede hacer lo que le salga de los mismísimos cojones con el contenido en cuestión. Si el autor del Twitter no lo marca como privado o no lo marca para que solamente lo pueda leer el círculo de personas que él considere necesario, por defecto un Twitter es público. Un Twitter, en el momento en que se hace público para que lo pueda leer todo Dios, el que ha escrito el Twitter básicamente pierde cualquier derecho de copyright sobre ese Twitter, porque por defecto es público. Entonces yo creo que eso es una amenaza vacía y Microsoft lo sabe. ¿Y tú qué opinas de esta polémica que se está generando por parte de muchos gurús de la informática, superestrellas de la informática, en el sentido de que hay que ya generar una especie de botón del pánico por si llegamos a un momento en el que ya sea imparable la evolución? Sí, básicamente algo así. Algo así como vamos a generar algún tipo de mecanismo en el que si la inteligencia artificial que estamos creando llega a tener características emergentes indeseadas, por así decirlo, ¿no? Ya sabes, lo que siempre cito de Karl Popper, que el motor del mundo son las consecuencias no buscadas de los actos deseados. Sí. Pues, ¿qué ocurre? ¿Eso es posible técnicamente o te parece una estupidez? Yo no lo veo posible técnicamente. Principalmente porque hasta cierto punto
A efectos prácticos, la inteligencia artificial vive en Internet. Internet se diseñó para que pudiera resistir bombardeos atómicos, sin dejar de ser como tal Internet y mantener la red coherente. Internet es una red que se concibió como una red que pudiera ser coherente y mantenerse y seguir funcionando aun cuando hubiera un bombardeo atómico, aun en caso de guerra nuclear. Por lo que, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial actual hasta cierto punto vive en Internet y que Internet está diseñada para seguir funcionando aun cuando hubiera una guerra nuclear, no veo yo qué tipo de botón del pánico puedes implementar realmente, a menos que el botón del pánico en cuestión sea apagar por completo Internet en todo el mundo. ¿Tú ves realista pensar que en un plazo razonable de tiempo esa inteligencia artificial pueda desarrollar características emergentes no esperadas? Ya se dice que está ocurriendo, ¿no? Que ya GPT está... No estoy diciendo que piense, no estoy diciendo que las respuestas que esté dando es porque esté razonando como si fuera una inteligencia general, como la inteligencia que puede tener un humano, no. Porque son inteligencias para modelos concretos, específicos. Pero ya se están dando como respuestas en esos modelos específicos que, bueno, según afirman dentro de OpenAI, no era exactamente lo que esperaba. Está superando sus expectativas. Que va a haber comportamientos emergentes y completamente inesperados es algo que ocurre. Yo cuando estuve haciendo mi doctorado era en robots autónomos pequeñitos que hacían cosas juntos y salían y ya con algo tan absolutamente sencillo y cutroide te salían comportamientos emergentes completamente inesperados. Que van a salir comportamientos emergentes inesperados en esto es un hecho, es algo que no es un hipotético, va a ocurrir. ¿Qué tipo de comportamiento emergente inesperado va a ser? Eso es lo que nos va a tocar ver. Porque por definición el comportamiento emergente inesperado no lo puedes predecir. La única forma que tienes de enterarte de cuál va a ser es ver qué pasa. Entonces, es así. ¿Y cómo es esta posición casi neoludita, que a lo mejor está en lo cierto, ¿eh? Yo ahí no me voy a posicionar, lo digo como una definición, no como un insulto, o como una descripción, no un insulto. No, tranquilo, sí. Esta opinión de que la inteligencia artificial, por ejemplo, yo creo que hay profesiones que no hay que esperar 10 años. Es cuestión de colocar un plugin y ya se carga la mitad de los periodistas. Si esto sigue desarrollándose, va a haber un montón de profesiones que o van a desaparecer o van a pasar por un puro terremoto que las va a convertir en algo completamente irreconocible. La mía, para empezar. Claro. Yo soy examinador. Perdón, Pepe, que te interrumpa, pero es que hay algunas que literalmente no es que digas, bueno, dentro de 6 años en GPT-6 o 7. No, ya. Periodistas, diseñadores gráficos, abogados que están empezando en su carrera laboral. De bajo nivel, sí. La gente de bajo nivel, por ejemplo, en el departamento de informática de Harvard, venía una noticia muy interesante que decía que en el departamento de informática de Harvard, de la Universidad, la Facultad de Medicina, uno de los profesores, que supongo que era tanto informático como doctor, había cogido uno de sus primeros diagnósticos que había hecho hacía 20, 25 años de una enfermedad muy rara, una condición que solo tenían uno de cada 100.000 bebés o uno de cada 100.000 niños. Y le ofreció a GPT-4 la información que él tenía en sus notas de hace 25 años. Y le preguntó un diagnóstico. Y lo dio. Y lo dio. Y sabéis, además, porque se han publicado los datos, que GPT-4 saca cerca de sobresaliente en los exámenes de medicina, de acceso a lo que sería la licencia en Estados Unidos, de biología, evidentemente de derecho,
de un montón de materias. Y además, para tu trabajo, valorador de patentes, que creo que en concreto sería… Examinador de patentes. Examinador de patentes, la inteligencia artificial podría hacerlo, ¿no? No quedaría mucho para… Yo lo veo haciéndolo. O sea, yo veo a una inteligencia artificial haciendo mi trabajo de aquí a pocos años. Lo único que espero es que yo me haya jubilado antes. Pero no, realmente yo veo a una inteligencia artificial haciendo mi trabajo de aquí a pocos años. Porque haciendo la mayor parte de mi trabajo. O sea, yo veo perfectamente factible que una inteligencia artificial pueda procesar el 75% de las peticiones de patentes que llegan, que son relativamente rutinarias, que son fáciles hasta cierto punto, que no exigen una búsqueda muy profunda en muchos datos. Y yo veo perfectamente capaz a una inteligencia artificial, incluso a día de hoy, de que que entre el 60 y el 75% de los, ¿cómo se llama esto? De los dosieres que nos llegan. El resto, que son los casos más complejos, o en los que hay que hacer alguna búsqueda rara, o en los que hay que hacer cosas, esos pues serían los que nos quedarían para los humanos. Entonces yo soy perfectamente, yo estoy viendo que la inteligencia artificial pues básicamente podría, o sea, la oficina de patentes usando inteligencia artificial podría prescindir del 70% del personal que tiene ahora y que fuera una cosa en la que las patentes, los dosieres, son primero procesados por una inteligencia artificial y si la inteligencia artificial no daba pie con bola con algunos dosieres, entonces esos son los que se transfieren a los examinadores humanos. Claro, porque yo me imagino además casos raros que tendréis. No se puede dejar toda la inteligencia artificial. Aquel caso que comentabas tan absolutamente, diría que psicodélico, del tipo que había enloquecido, realizada por su gato con furcias. Eso es. Claro, eso yo me imagino la patente, la inteligencia artificial intentando valorar esa patente y volviéndose loca por completo. Probablemente porque sale de todos los parámetros conocidos. Sí. Pero yo creo que esa va a ser como va a acabar siendo la oficina de patentes en el futuro. Primero pasan por la inteligencia artificial las patentes que llegan y las que la inteligencia artificial no puede procesar en, pongamos, 3 minutos, se pasan a los examinadores humanos que queden. Y además, en otro aspecto, una profesión que no hemos comentado, que es de tu formación, la de ingeniero informático, programador. Yo lo que he visto es enormes cantidades de gente que son ingenieros. De hecho, buena parte de nuestra audiencia lo son. Hay muchos ingenieros en este programa. Y los que han utilizado GPT-4 a veces nos dicen: es que yo ahora lo que tardaba en hacer 6 días con código, ahora tardo 1 día o día y medio. Porque en esas cosas la inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinariamente útil para usar. Pero es como todo. Una sartén de hierro colado te puede servir para hacerte unas migas ruleras y están bien buenas, y puedes utilizarla también para partirle la cabeza a alguien. Y con ChatGPT y similares va a ser lo mismo. Entonces, yo no veo, o sea, yo no soy de los que consideran que la inteligencia artificial va a ser el mal y va a traer solamente desgracias a la humanidad. Va a haber que usarla con cuidado, pero por la misma naturaleza de todas estas historias de consecuencias inesperadas que son imposibles de prever, nos va a tocar ir dando palos de ciego, ir viendo qué es lo que ocurre y en vez de ser proactivos nos va a tocar ser reactivos en lo que a utilizar la inteligencia artificial se refiere. Y nos va a tocar esperar a ver cuándo empiezan a aparecer consecuencias indeseadas y entonces intentar corregirlas. Pero porque la única solución para que eso no pasara sería prescindir por completo de la inteligencia artificial como tal. Y lo que pasa es que eso no va a ocurrir. De entrada, no va a ocurrir. Aunque algunos países se ha salido del establo y no hay forma de volver a meter el genio en la botella. Y mira que estoy ahora mezclando metáforas. No, pero es que es cierto, es que hay algunos países como Italia que están intentando ponerle puertas al campo y dices… No puedes. Es imposible.
Es imposible. Me gustaría preguntarte además sobre un tema que también está relacionado con la informática y la inteligencia artificial, porque para mí es esencial. El mundo que conocemos, la Internet que conocemos, es la Mira, espera Internet. un segundo, que acabo de ver una cosa muy interesante que comentan Sí. aquí. Luego lo vamos leyendo las No, es preguntas. que, bueno, vale, pero era para que no se me olvidara, pero vale, No, vale. no te preocupes que lo voy a leer todo después. Decía que el mundo del Internet actual, incluso diría que del Internet prácticamente casi desde el principio, de la época en la que se extiende el usuario Me vais final. a perdonar, pero es que me están dando por culo aquí con una llamada y voy a tener que No te coger. preocupes, coge la llamada, luego lo editamos, Venga, espera un momento. chicos. Perdonadme, Podéis ir perdonadme, planteando pero cuestiones. No hay problema, no hay no, problema. es que cuando vine a Estados Unidos me pillé una, Sí. ¿cómo se llama esto? Me pillé una SIM para tener con un número americano Ya te bombardean, ¿no? y me están bombardeando los telemarketers. Tú no sabes que, no sé si lo has leído, pero hay una empresa que en un estado fue demandada porque había enviado, solo en ese estado, no recuerdo si era Indiana o cuál, había hecho, no sé si eran 1.000 millones de llamadas. Era una cosa, pero tremebunda. Tremebunda. Entran con el robot y luego ya si te filtran, tienen algún sistema que te pasa con un humano en los call centers que tendrán. Pero yo lo que tengo entendido es que el scam telefónico en Estados Unidos es de locura. Es El una spam locura. telefónico era de locura y ahora lo que hay ahora es una especie de carrera de armamentos entre las compañías que hacen el spam telefónico, entre los telemarketers y las compañías de teléfono. Y están o sea, las compañías de teléfono tienen sistemas para detectar automáticamente telemarketers. Los telemarketers están siempre saltándoselos y de vez en cuando los telemarketers tienen la ventaja, pues pasa lo que ha pasado ahora mismo. Otras veces estás muy tranquilo porque no te llaman nunca, porque las compañías de teléfono tienen la ventaja. Y hay una especie de carrera de armamentos entre los dos. La verdad es que es bastante divertido, pero es como dice aquí, ha dicho alguien, y le llama Vodafone como a todo el mundo a la peor hora posible. En Estados Unidos. Bueno, pues en Venga, Estados Unidos es mucho seguimos. peor, ¿eh? Bueno, como estábamos diciendo y como quería continuar y enlazar con lo que nos habíamos quedado antes de la llamada, hemos vivido unas décadas de Internet del modelo navegador, aplicación, buscador. Este modelo para muchos está a punto de acabar, porque si la inteligencia artificial te puede resolver, no darte la información sobre lo que buscabas, resolverte lo que buscabas, te vas a saltar todos esos pasos, no vas a ir a Google y no vas a salir Eso pasa periódicamente, ¿eh? Cuando ha ido desarrollándose las tecnologías que se han ido desarrollando y han ido terminando produciendo bypasses de cosas que ya existían. En este caso simplemente es que parece que está a punto de pasar con algo que a su vez había hecho un bypass enorme a las cosas de antes. Porque si antes para buscar información tú te tenías que ir a una biblioteca o tenías que andar yendo a libros de referencia o a la enciclopedia Espasa o lo que fuera y te ponías a preguntarle a Google, pues ahora parece que pues, le va a tocar a Google convertirse en la enciclopedia Espasa. Pero esto es ¿Recuerdas? algo que pasa siempre, ¿eh? Ha ido pasando siempre con el desarrollo de la tecnología y de las cosas que van produciéndose, pues que van haciéndose bypasses de cosas que antes existían y que pues puede que dejen de ser tan útiles como eran. ¿Tú cómo imaginas el mundo al que vamos en cuanto a Internet, la información y la informática? ¿Cómo lo imaginas? ¿Crees que va a ser un asistente lo que todos vamos a tener? Porque es lo que algunos imaginan, que todos vamos a tener un asistente que nos va a hacer más productivos, más creativos, que vamos a dejar estos modelos. El asistente puede convertirnos en más productivos y más creativos o en más vagos. Eso va a depender de la persona. Va a haber personas para las que el asistente les servirá para poder desarrollar su creatividad y liberarse de las cadenas y las esposas que le mantenían sujeto a cosas que no le permitían ponerse a ser todo lo creativo que podía ser, mientras que para otras va a ser básicamente un
pues una excusa para convertirse en un ente vegetativo. Y eso va a depender de cada persona. ¿Cuál va a ser lo que va a pasar? Pues yo creo que probablemente una cierta mayoría van a convertirse en vagos absolutos y el resto pues podrán desarrollar su creatividad en formas que no habían podido antes. Y además, con algo que yo creo que no hemos tocado y que sí que va absolutamente a destrozar la inteligencia artificial. Estoy convencido. Estoy totalmente convencido. ¿Yes? Sistema educativo. Sistema Bueno, educativo, chicos, lo decía y me pareció muy interesante Jordan Peterson, decía, la gente piensa que el sistema educativo va a quedar afectado desde el punto de vista del estudiante, porque van a tener asistentes, les va a poder hacer los resúmenes, va a ser como un rincón del vago, no solo eso, va a afectar a los profesores, a cómo impartir una clase, a cómo corregir exámenes. ¿Por qué va a tener que corregir un examen un profesor cuando se le puede dar a GPT que aprueba el examen porque no te puede corregir el examen? Con lo cual, el sistema universitario, que ahora está concebido, en mi opinión, ya está concebido, y no hay que esperar 15 años, está concebido no solo como un lugar en el que aprender, sino como un lugar en el que vivir una experiencia de usuario, en el que tener una experiencia iniciática, una experiencia de transición al disfrute del mundo adulto, como cierras casi tu adolescencia. Esa experiencia de usuario en la que, aparte de las películas americanas de road trips y de adolescentes, desmadre a la americana, por favor. Madre Las cosas más geniales americana, que se han hecho nunca. American Pie, etcétera, road trip, todo eso puede acabar convirtiéndose, que ya por el simple hecho de las universidades a distancia, etcétera, hay carreras, no diré medicina precisamente, pero hay carreras que el concepto de universidad tradicional, el concepto de educación tradicional, tanto desde el punto de vista del profesor como desde el punto de vista del estudiante, Pepe, y además estás en un país donde la educación es una ruina, literalmente sales endeudado. Hay gente que sale con la deuda universitaria hasta arriba. Aunque dicen que quieren perdonar parte de esa deuda ahora, pero eso es parte también del problema. Eso es parte de un problema también que bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya que lo has mencionado, lo dejo caer. Lo de la deuda universitaria y tal, a menudo viene por cuestiones de estudiantes que es muchas veces la historia de querer ir a la universidad de prestigio. Porque si tú estás en Estados Unidos y eres residente de un estado, tú puedes ir a la universidad estatal de donde tú seas residente y tener un estudio y tener estudios universitarios por básicamente una matrícula nominal. O sea, si tú te endeudas a lo bestia es porque quieres estudiar en el equivalente de MIT, del MIT o de Yale o de Harvard o lo que sea, quieres irte a Stanford, quieres irte a esas, que esas son las universidades privadas, que se supone que son las que tienen más prestigio. Pero, en general, tú puedes tener una educación universitaria bastante decente, de una calidad bastante potable, si tú lo que haces es que si tú eres residente del estado pongamos por caso, del estado de Nueva York, tú puedes estudiar en la Universidad Estatal de Nueva York y de hecho hay algunas facultades de la Universidad Estatal de Nueva York, como por ejemplo la Universidad Estatal de Nueva York de Medicina. Me parece que la Facultad de Medicina en Nueva York, que ahora no recuerdo si es la Universidad de Columbia, es una de esas, es una facultad que si eres residente en Nueva York, si eres residente del estado de Nueva York, el estudio de medicina en esa facultad te sale gratis. Y es una universidad es una facultad de medicina que te da una formación perfectamente adecuada. Lo que pasa es que buena parte de la gente lo que quiere es ir a las universidades de prestigio, que esas son las que han estado inflando las matrículas hasta extremos alucinantes también. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que quiere ir para allá y las universidades de prestigio no tienen sitio. Entonces las universidades de prestigio están cortando el influjo de estudiantes a base de aceptar en los programas que están becados, aceptar a los que son
el sumum no va más de la hostia en patinete, que esos te los cogerán y te los becarán, o cogerán los que estén dispuestos a pagar más pasta. Entonces, la situación educativa en Estados Unidos es peliaguda, pero es más peliaguda a nivel de educación primaria y de educación secundaria. Ahí es más peliaguda, porque en Estados Unidos hay actualmente una crisis bastante gorda de, ¿cómo se llama esto? Una crisis bastante gorda de profesorado. Las clases, en general, a nivel de estudios primarios y de escuelas secundarias, las clases son cada vez más nutridas. Las clases hay cada vez más alumnos, los profesores están cada vez más agobiados. A esos niveles hay un problema grave de educación. A nivel universitario, las universidades en Estados Unidos son buenas, aun cuando no sean universidades de renombre. Y los que acaban con deudas enormes son los que han intentado pagarse lo que consideran que es la mejor educación posible a nivel universitario. Pero, en mi opinión, en muchos casos es no diré un espejismo, pero sí una cosa que es más falsa que otra cosa, que es más ir por la reputación de donde has estudiado que por la calidad misma de la enseñanza. Como yo te digo, si tú eres residente de Nueva York, tú puedes perfectamente irte a estudiar medicina a la facultad que hay en Nueva York y te va a salir el estudio, te va a salir gratis. Entonces, ¿por qué mucha gente prefiere no hacer caso de eso? Pues quizás porque han terminado haciendo una equivalencia en su mente de si esta educación es tan barata, tiene que ser mala, cuando no es verdad. Antes de ir al siguiente tema, queremos hablar de Rusia, de Ucrania, de la guerra. Te tengo que plantear una cuestión Venga. Relacionada con las patentes. Venga. Para muchos, las patentes son como uno de los indicadores de la pujanza tecnológica y, por tanto, de la pujanza de un área y del futuro de la misma. ¿Tú dirías que ahora que estás en Estados Unidos, Europa se está quedando atrás respecto a Estados Unidos a nivel de patentes, invenciones, o se está aumentando la distancia? ¿O Europa está...? Yo creo que en general los grandes sistemas de patentes del mundo, que son el sistema europeo, el estadounidense, el japonés y ahora están subiendo el chino y el coreano, los grandes sistemas de patentes en el mundo están más o menos a la par. Y la única cosa que puede intentar... A ver, la cantidad de patentes que tú obtengas no es una métrica muy buena para decidir cómo de bueno, cómo de desarrollado o cómo de importante tecnológicamente e industrialmente sea un determinado territorio. ¿Lo estás diciendo porque es algo así lo que importa es la calidad de las patentes. Claro. Es algo así como los estudios universitarios, las patentes, que el 70% son bullshit, son gilipolleces, con perdón. Pues bastante. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que tú necesitas es ver cuál es la calidad de las patentes que se otorgan. Porque tener una patente no quiere decir que ese invento vaya a ser bueno. Nosotros, los examinadores de patentes, somos un poco sociopáticos. Nosotros miramos única y exclusivamente que si algo que se pretende patentar, si ese algo es nuevo, inventivo y tiene potencial aplicación industrial. Pero no nos ponemos a mirar cómo a menos que sea algo que vaya absoluta y directamente contra ¿cómo se llama esto? Contra las leyes de la física. Y ni aún así, porque ya llevamos tiempo aceptando para su examen patentes de máquinas de movimiento perpetuo. Nosotros no miramos que algo realmente sea funcional o que sea... Nosotros miramos si eso que nos dicen es inventivo, eso que nos dicen es nuevo, esto que nos dicen es potencialmente aplicable en la industria. Si cumple esas condiciones, la patente se otorga.
como ejemplo clarísimo. La Elizabeth Holmes y Theranos tenían un montón de patentes en Estados Unidos y en Europa. Y tú habrás oído hablar de esta mujer. Eran un bluff como una casa y de hecho Pero están en juicios y en fin. como una catedral. Era un bluff como una catedral, ¿vale? Mira, esta pregunta es importante. ¿Se necesita un buen equipo legal para hacer una patente importante? No. Lo que necesitas es alguien que sepa escribir patentes bien y que Perdona, Pepe, perdona que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, Pepe. No lo decía por eso. Lo digo porque cuidado con el bolígrafo, porque luego la gente, cuando lo estoy escuchando en formato solo audio, me va a escribir mensajes y me va a decir que ¡cuida el audio, por favor! No quiero que me odien eternamente. Perdona. Bueno, las preguntas luego las Vale, bueno, pero ya lo que he dicho lo he dicho. No hay problema, luego las contestamos. Entonces, a mí me llama la atención porque lo habías comentado en un programa anterior, pero no sabía yo, no entendía la intensidad del ruido de patente, porque la patente es, si quieres hacer una patente mundial, no es algo barato. No es algo, no lo puede ir un... No es trivial. Conseguir Claro. una patente mundial no es trivial. No es trivial. Tienes que ir a través de las diferentes oficinas gordas y cada una te va a cobrar. Claro, entonces, ¿cómo algo que estimas que no va a tener un retorno, tú te vas a meter en una patente si no eres una empresa grande? Claro, Pues, ese es el... Pues mira, puedes pedir un modelo de utilidad, que a menudo se cuentan en las estadísticas como patentes, pero no son realmente patentes. Puedes simplemente ir y hacer que te hagan la búsqueda, pero ya cuando te han hecho la búsqueda, pues no sigues, porque no te interesa. Todas esas cosas entran en las estadísticas. Por un lado tienes patentes otorgadas, por otras tienes cuánto se ha buscado, cuánto se ha hecho. Buena parte de las patentes que haya por ahí, o sea, yo estoy así, en mi experiencia, patentes realmente importantes y guapas y todo lo demás son un tercio. El otro 66%, o son chorradas o son tonterías o son la cosa más aburrida y tonta del mundo. ¿Cuáles son las patentes que personalmente, no sé si esto se puede decir, no sé si esto es Si son patentes que ya se han publicado, de esas sí puedo hablar, de las que no se han publicado no puedo. De las que se han publicado, ¿cuál es la que tú has podido revisar y dices, ostras, esto lo va a romper o esto es una idea genial? A ver, a mí me gusta, pues he tenido unas cuantas de nuevos desarrollos en paralelismo a bajo nivel en microprocesadores. Sistemas nuevos para poder ejecutar threads en paralelo de formas realmente nuevas e interesantes y que te permiten acelerar el funcionamiento de un microprocesador a nivel de hardware básicamente, pero de una manera extraordinaria. O sea, poder manejar paralelismo básicamente a nivel casi de hardware y poder manejar paralelismo de threads, de programas a nivel de microprocesador que te permite que lo hace él solito automáticamente, él se las compone para irlo haciendo y que te saca, ¿cómo se dice esto? Y que te saca unas mejoras en la velocidad de procesamiento y en ahorro de energía también, que son muy notables. Esas son las patentes que estoy más o menos hasta cierto punto siguiendo y que me parecen realmente que van a tener bastante que van a dar bastante que hablar con el tiempo. Van a dar bastante que hablar. Si te parece, porque como luego vamos a ir con las preguntas de los oyentes, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a hacer voy a colocar el contexto. Muchos de vosotros ya lo sabéis, porque Pepe ha estado 2 o 3 veces como invitado y además creo que han sido programas épicos. Pero Pepe conoce muy bien Rusia. Pepe tiene una hija rusa. Pepe habla ruso. Y Pepe tiene una visión sobre la guerra de Ucrania que ha explicado aquí y ha explicado en otros programas como Heavy Mental, etcétera, muy interesante. Te tengo que preguntar, y hace tiempo que no hablábamos, ¿cómo estás viendo en esta fase la guerra en Ucrania?
Pues estoy viéndola como que más tarde o más temprano Rusia va a perderla. Desde un principio yo tenía cierta noción de que Rusia le iba a ir mal. He de decir que en un principio yo no me imaginaba que a Rusia le iba a ir tan mal y que, o sea, la combinación de cleptocracia, corrupción, robo descarado, incompetencia, sobre todo a nivel de mandos medios, y anquilosamiento del ejército, porque todavía siguen con ese concepto que probablemente es heredado de la Segunda Guerra Mundial, de que quien toma las decisiones es el general. Lo que dice el general se tiene que hacer y los mandos intermedios no tienen permiso para utilizar su propia iniciativa sobre el terreno. Eso son hándicaps sobre hándicaps sobre hándicaps para Rusia. A eso se añade que ha demostrado tener una industria militar mucho peor de lo que muchos se imaginaban. La industria militar rusa no está en condiciones de cubrir las pérdidas que está sufriendo. Rusia, básicamente a nivel propagandístico, siempre decía que estaba en condiciones de enfrentarse con la OTAN. Acaban de demostrar que no es así. Además, algo que has comentado, tecnológicamente había una serie de bluffs que ahora se han demostrado, porque las guerras son un mecanismo de obtención de información sobre un adversario. Es como una pelea con alguien, un encontronazo. Sabiendo de cómo es esa persona. ¿Cómo es esa persona? ¿No? Tienes un encontronazo con alguien y averiguas qué clase de persona es. Va a ser alguien que va a responder con violencia, de forma contemporizadora. Lo que hemos visto es que los misiles hipersónicos son un bluff total. Eso no existe. Lo que se está lanzando no es hipersónico. No va a... Yo creo que si tenían alguno, probablemente lo gastaron en las primeras 6 horas de la invasión. O sea, en las primeras 6 horas de invasión, Rusia gastó una cantidad enorme de arsenal súper sofisticado. Evidentemente, estaban esperando que el gobierno de Ucrania se huyera por patas, saliera corriendo por patas, se llevara el tesoro del país y se fuera al extranjero. Es lo que estaban esperando. Esto es algo que yo tampoco me esperaba, debo decirlo. Y es que, y creo que muy pocos se lo esperaban, y es pensar que alguien como Zelensky venía de ser básicamente un actor cómico de la tele y que estaba de presidente ahí básicamente pues como se podría pensar que lo votaron por pura desesperación de decir vamos a buscar a alguien que sea diferente, y el cabrón ha demostrado tener un temple como líder de guerra que es yo personalmente como Churchill. Este tío como presidente como presidente en tiempo de paz, Zelensky probablemente no fuera gran cosa. Pero como presidente... Yo creo que iba a perder las elecciones, Pepe. ¿Perdona? Yo creo que si no hay guerra hubiera perdido las elecciones. Probablemente. O sea, como líder de paz, Zelensky era bastante mediocre, pero ha demostrado tener un temple como líder de guerra que es puramente churchilliano. A Churchill le pasaba lo mismo. Churchill como líder de paz era un desastre, pero como líder de guerra era lo que Inglaterra necesitaba. Y yo creo que Zelensky es más o menos lo mismo. Zelensky es un tipo que, como líder de paz, pues no era gran cosa, pero ha demostrado tener un temple como líder de guerra que es para quitarse el sombrero. Un valor. Otro líder coge el avión, se va a ser presidente en el exilio y a vivir tomando cafés en Washington. Que este tío de hecho hay que recordar lo que le dijo directamente a Joe Biden cuando Biden le llamó después de la invasión y le dijo que tenían preparado un avión para llevárselo. Y le dijo, necesito municiones, no un taxi. Este tío hay que reconocerle un temple como líder de guerra que no se lo esperaba nadie, y menos que nadie los rusos. Y consiguió cohesionar alrededor de sí mismo el concepto de Ucrania como país que resiste, y lo ha conseguido. Los soldados ucranianos están mucho mejor entrenados que los rusos. Y motivados. Y mucho más motivados, pero es que además el entrenamiento no tiene color. A los rusos los han mandado al frente a los reclutas después de 2 semanas de hacer el Canelo.
y que básicamente es ponerles un fusil en las manos y decirles tira para allá. Y ya está. Los rusos, ¿de dónde han sacado nuevas tripulaciones para los tanques? A un tanquista no lo entrenas en 2 días. ¿De dónde han ido sacando tripulaciones para los tanques? Y esto se ha podido ver en acciones en las que, ¿cómo se dice esto? En acciones en las que tú has visto que están filmadas con drones y tú ves tanques que se dirigen por ahí y de pronto un tanque pisa una mina y sale volando. Pero viene otra parte de otros tanques que vienen detrás y siguen. Y siguen dirigiéndose directamente al terreno en el que han visto que un tanque de los suyos ha volado, que es un terreno minado, pero siguen. Y otro tanque termina volado por otra mina. O sea, eso es, o bien es obediencia ciega a la orden de un general que está, vete a saber dónde, y que les ha dicho que hay que avanzar por ahí, o que los que están en el tanque no saben girar. El que está conduciendo el tanque no sabe tomar una curva, no lo sé. ¿Vale? Pero es algo alucinante. Lo de los... la flota rusa. La flota rusa ha demostrado ser una catástrofe. Las defensas, por ejemplo, antiaéreas del Moskva, que era el buque estándar. Sí, el buque insignia, las defensas antiaéreas han demostrado ser un truño. La logística es un puto desastre. La logística rusa es un puto desastre. ¿Dónde? Y luego lo de las armas rusas, ¿dónde coño? A ver, ¿alguien ha visto una armata? Esa es otra. ¿Qué pasa con los armata? ¿Un T-14? ¿Qué coño ha pasado con el T-14? ¿Los que salían en el desfile de la Plaza Roja eran de cartón o qué? Los que salen por el desfile de la Plaza Roja que salieron hace un par de años, ¿eran de cartón o qué coño pasa? ¿Dónde están esos tanques? ¿Dónde están las radios codificadas que se suponía que tenían que tener los rusos a nivel táctico? ¿Dónde están un montón de cosas? Es increíble, están utilizando aparatos que no tienen una encriptación mínimamente avanzada para comunicarse. Nada. Bueno, a ver, tenían un sistema bastante chulo. Tenía un sistema bastante chulo que era que tenía encriptación nativa y de origen a final. Pero el único problema que tenía es que iba a caballito de la red 4G. ¿Qué hicieron los rusos en cuanto invadieron Ucrania? Lo primero que hicieron fue cargarse todas las torres 4G. Con lo que tienen su sistema de encriptación, su sistema de comunicación encriptado, portátil, pequeñito y todo lo demás, pero resulta que no funciona, porque no tienen 4G. No tienen 4G en la zona donde están. Eso lleva a cosas como tener que utilizar teléfonos móviles normales con 3G y tener que utilizarlos básicamente una llamada normal de teléfono de voz. Lo que permitió que en una ocasión, por ejemplo, un general de mucho postín ruso que había sido enviado al frente, porque los generales, como digo, son los que tienen que dar las órdenes y resulta que si los que están en el terreno, los suboficiales y mandos medios que están en el terreno no tienen la potestad de hacer nada sin la orden del general, el general tiene que ir al frente, pues un general que estaba en el frente hablando con Moscú, estaba en un teléfono 3G, los ucranianos detectaron la señal, hicieron triangulación y le dedicaron una salva de artillería. Evidentemente, al general lo volatilizaron. Cosas así. Yo debo reconocer que, si se puede utilizar esta expresión, ¿qué quieres que te diga? Rusia ha demostrado ser la cosa más absolutamente patética a nivel militar que se ha visto en mucho tiempo. Rusia se suponía que tenía los medios y que tenía el savoir-faire y que tenía lo que había que tener para poder plantarle cara a la OTAN. Y la OTAN ni siquiera ha hecho acto de presencia directo en el campo de batalla, Rusia es incapaz. Los rusos tardaron meses en hacerse con el 90% de Bakhmut.
Y en zonas que los rusos tardaron 2 meses en ocupar de Bakhmut, los ucranianos la recuperaron en 24 horas. En los flancos. Y luego están las tensiones que hay dentro de Rusia misma. Habrás visto esto que salió hace poco, unas filtraciones que si son verdad, si es verdad lo que dicen, si es verdad, esto es acojonante. De Prigozhin. Lo de Prigozhin. Si es verdad que le ofreció a los ucranianos decirles dónde estaban. Yo no me lo creo eso. No, por eso digo, si es verdad, es muy fuerte. Si es verdad, es muy fuerte. Pero en Rusia hay tensiones muy grandes en estos momentos, pero muy grandes entre diferentes facciones. Putin y sus aliados, por un lado. Los patriotas enfadados y sus aliados, sí, por otro. De Girkin. Wagner y los suyos, por otro. Luego, metiendo también un poco, mojando en el huevo frito, están los chechenos, que ves tú a saber qué pasa. Kadyrov, básicamente, está donde está, básicamente porque tiene hasta cierto punto la protección de Putin. Si Putin desaparece, si Putin deja de tener, si Putin deja de ser capaz de ofrecerle esa protección a Kadyrov, Kadyrov tiene a su alrededor un montón de chechenos que están afilando los alfanjes. Después, en Rusia hay partisanos. Dentro de Rusia misma hay partisanos, hay elementos resistentes, hay elementos de resistencia. Hay elementos de resistencia, hay elementos dentro de Rusia que están llevando a cabo acciones de sabotaje. Y en Bielorrusia también. Que en Bielorrusia hubo bastantes empleados de ferrocarril que le jodieron la logística a Rusia en los primeros días de la invasión, que tiraba de espaldas. Rusia utiliza mucho el tren para poder hacer sus tropas. ¿Vale? ¿Y tú cómo ves el hecho de que se haya hecho una movilización de, en teoría, 300 a 360.000 soldados? Hay gente que habla de que en verdad ha sido de 400.000. Y primero, no haya habido una revuelta popular dentro de Rusia. Y segundo, con toda esa movilización y con toda la capacidad industrial que debería tener Rusia, otra cosa es lo que tiene. Palabra operativa, debería. Debería. Prácticamente desde el otoño pasado a la actualidad, sus avances se centran en un área muy pequeña del Donbass. Lo que ocurrió en Bukhledar ha sido un desastre, pero un desastre tremebundo. Y en Bakhmut les van a dar. En Bakhmut creo que, aunque acabe cayendo, es un desastre. Lo de Avdiivka es un desastre. Mira, tú puedes reclutar a 500.000 de soldados, 1 millón de soldados. Tú puedes tener una masa humana enorme. Pero ese 500.000 de soldados, ese millón de soldados, esa masa humana enorme, no te sirve de nada si no tienes los rifles, los uniformes, la comida, las municiones necesarias. El transporte para llevarlos. Napoleón decía, el ejército se mueve con su estómago. Que es otra forma de decir que las guerras se ganan con la logística. La logística rusa es un desastre. Sin paliativos. La logística rusa es una puta mierda. Los rusos han demostrado ser incapaces de mantener un ejército aprovisionado literalmente en el patio trasero de su puta casa. Podremos estar de acuerdo o no con cosas como las acciones en Irak y en Afganistán por parte de Estados Unidos. Pero esto hay que decirlo. Estados Unidos no tuvo el más mínimo problema en mantener, equipar, suministrar, proveer y tener en condición de combate a un montón de tropas, literalmente en el otro lado del mundo. Y Rusia está siendo incapaz de proveer a su ejército literalmente en el patio trasero de su casa. Esto dice mucho. Esto dice muchísimo. Y Rusia va a perder la guerra. De entrada, porque su ejército es un truño. Ha demostrado ser un truño y Rusia ha demostrado que iba de farol. Todo el rato. Es que yo creo que no iban. La guerra no.
Es que literalmente no estaban preparados para una guerra. Iban para otra cosa. Iban para una operación. Iban para asustar al gobierno de Ucrania Sí. y hacer que huyera. No lo consiguieron y la cagaron. Era el momento. Mira lo que te voy a decir, Pepe. Hay un momento que cuando las cosas te van mal, y yo creo que habla también de la personalidad de aquellos que han tomado las decisiones. Cuando las cosas te van mal, te adaptas a lo que ha ocurrido y tomas una estrategia que no sea maximalista. Y sin embargo, porque los ucranianos, si te acuerdas, seguro que lo recordarás, quisieron negociar, fueron a negociar primero a Bielorrusia, luego a Turquía, y lo que se ha filtrado es que les ofrecían mantener las fronteras de 2014, no entrar en la OTAN, dar garantías de eso, a pesar de que había empezado muy mal la guerra para Rusia, y era el momento perfecto para salirse del conflicto. Ya, pero es que Putin, yo ya lo dije la primera vez que hablé de esto contigo, hace ya un año. Sí. Es que Putin no tiene salida. Putin, su supervivencia, lo único que garantizaría la supervivencia de Putin como líder, y probablemente su supervivencia física, es terminar la historia de Ucrania con una victoria completa. Y volver a las fronteras de 2014, después de la invasión, y aparecer que has negociado con alguien a quien con quien te habías empeñado absolutamente en derrotar por completo. Eso Putin no lo podía aceptar. Porque él ve que es su única garantía de supervivencia. Su única garantía de supervivencia es esa. Su única garantía de supervivencia es una victoria completa sobre Ucrania, que no va a tener lugar. Con lo que ahora lo que yo veo que Putin está es una mezcla entre completo delirio, completo, vamos, una completa desconexión con la realidad por un lado, y por otra, los restos de racionalidad que le queden, lo que se está aferrando es a que esto dure lo más posible y retrasar al máximo el momento en el que experimentaría una caída completa. Claro, Pepe, es que yo te lo digo como lo veo, ¿eh? Yo no sé qué alternativas tiene Rusia para que esto acabe bien. Es decir, no tiene ninguna. No es que tenga opciones, es como aguantar por aguantar, alargar una agonía de algo que no tiene una posibilidad de acabar bien. Es que no tiene salida, es que se han metido en un berenjenal que saben que la derrota en Ucrania les va a costar el pescuezo. Una retirada de Ucrania les va a costar el pescuezo. Una salida de Ucrania sin haber conseguido los objetivos originales les va a costar el pescuezo. Acaban de ver que Finlandia se les ha metido de cabeza en la OTAN en menos de un año. Sí. Que felicidades al señor Putin por haber conseguido cargarse 80 años de tradición de neutralidad por parte de Finlandia. O sea, Putin ha conseguido duplicar la longitud de frontera directa con la OTAN. Y ve tú a saber qué va a pasar en Bielorrusia, qué va a pasar en Georgia, qué va a pasar en los países limítrofes. Armenia está cabreadísima. Armenia, que es uno de los países más prorrusos de la zona del Cáucaso, está cabreadísima con Rusia. Porque el año pasado, cuando tuvieron la guerra con Azerbaiyán, que Azerbaiyán le pegó una paliza a los armenios de toma pan y moja, Armenia forma parte de la CSTO, que es la OTAN de pacotilla que montó Rusia hace un tiempo y que tiene el equivalente del artículo 5 de la OTAN. Que si un país es atacado por alguien que no es parte de la alianza, los demás que puede pedir ayuda a los demás. Y Azerbaiyán no forma parte de la CSTO y Armenia fue atacada por Azerbaiyán. Armenia le pidió ayuda a Rusia y Rusia básicamente le dijo, hijo, siéntate a esperar. Armenia está cabreadísima con Rusia. A saber qué pasará en un futuro con eso. Kazajstán también.
Los países del Asia Central están mirando esto con bastante intensidad. China lo está mirando también con bastante intensidad. Por un lado, porque probablemente de ahí pueda sacar lecciones de qué hacer o qué no hacer en caso de que le vengan veleidades con Taiwán. Y de otra parte también es aquello de que China le está haciendo ojitos al Primorie. ¿Sabe lo que es el Primorie? No, perdón. El Primorie es toda un área de bastantes kilómetros cuadrados claro. de extensión que está en el este de Siberia, donde está hoy en día Vladivostok y demás, que eso en tiempos fue de China. En tiempos fue territorio chino y Rusia lo terminó cogiendo. Y China le está haciendo ojitos al Primorie, que era parte de la Manchuria exterior. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto acabe? Pues de entrada, en Rusia tienes como mínimo 4 o 5 facciones que están esperando la más mínima oportunidad para tirarse al cuello unos a otros. Putin, los patriotas enfadados y los wagneritas, porque cada uno está convencido de que hubieran podido hacer mejor la guerra de Ucrania. Cosa que no es verdad, pero bueno, ve tú a decírselo. Los chechenos anti-Kadyrov, que son bastantes, que estarán esperando a ver qué pasa y que si las circunstancias son adecuadas, me juego el brazo derecho a que se lían la manta a la cabeza y deciden volver a retomar el concepto de Chechenia como república independiente. Y luego los partisanos que hay dentro de Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si las circunstancias son, por usar la palabra propicias, si las circunstancias son propicias, pues, ¿qué quieres que te diga? Que la cuestión es que yo no vería implausible que se terminara liando una guerra civil en Rusia. Es que claro, Pepe, vamos a ver, el rango de soluciones a este conflicto, en mi opinión, yo no sé cómo lo ves tú, pero va o de mal a muy mal para Rusia. Yo creo que el rango de mal o muy mal para Rusia definitivamente. O sea, la solución, yo creo que lo más positivo sería que consiguieran mantener las fronteras de 2014. Es decir, que no hayan ganado un kilómetro. Me temo que no van a estar en condiciones de pedir eso. No. Claro, lo tendrían que conseguir alguna victoria parcial, aguantar esto, la guerra 2 años más. Y yo no sé si lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Rusia no está en condiciones. Claro, es que es posible, porque además los rumores, probablemente lo habrás leído los últimos días, es que ya hay presión para enviar aviones occidentales a... Piensa una cosa, o sea, a ver, todos estos materiales occidentales que decían, ¿por qué no les han mandado los Leopard? ¿Por qué no les mandan aviones de alto rango? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El material no lo puedes mandar si no tienes a tripulaciones entrenadas. Sí, El pero material, tú no puedes mandar aviones sofisticados o tanques occidentales a un ejército que no has entrenado para saber usarlos. ¿Sabes? Porque tú puedes mandar un Leopard, pero alguien que haya sido entrenado para conducir un T-72 no sabe conducir un Leopard, ni sabe utilizarlo. Alguien que haya sido entrenado para poder volar con un caza Sukhoi 25 no va a saber volar bien con un F-14. Entonces, lo que han estado haciendo todos estos meses en Occidente, lo que han estado haciendo es coger tripulaciones ucranianas, han cogido a ucranianos, les han estado enseñando, y lo que les han estado enseñando no les han estado enseñando solamente a pilotar y a manejar todos esos vehículos de guerra sofisticados occidentales, les han enseñado a enseñar a pilotar y a manejar esos vehículos. Con lo que han estado formando expertos que luego ellos se encargarán de enseñar tripulaciones ucranianas. Pero tú esos expertos no los formas de la noche a la mañana. Todo este año de tiempo que ha pasado, todos estos meses, todo este tiempo diciendo, ¿por qué no esto? ¿Por qué no otro? Pues es por eso. No puedes presentarlo. Y luego, ¿qué esperanza le queda a Putin? Putin podría echarle la esperanza de aguantar hasta que volviera a haber un gobierno en Estados Unidos más favorable a su persona, contando con que a lo mejor las elecciones del 2024
en noviembre del 2024 termina ganando Trump o DeSantis. Pero que aguante Es año y medio. un año, aun cuando fuera posible. Yo no veo a Rusia aguantando un año en estas condiciones. Y además, tú como, claro. No, perdón, un año no. Un año y medio. Año y medio. Yo creo que sí. Yo pensaba que no iba a ocurrir, ¿eh? Lo he dicho muchas veces, que creo que Ucrania no iba a recuperar Crimea. Pero como lleguen aviones occidentales, en un año y medio da tiempo a formar, bastante menos de un año y medio, da tiempo a formar. Están formándolos ya. Sí, ya están formándolos. Tienen a los ucranianos entrenados para formar ucranianos y los están entrenando, Sí. los están formando. Entonces, ¿tú qué crees que ocurriría en Rusia? ¿Tú crees que Rusia continuaría existiendo? No hablo del régimen, ¿eh? De que si cae el régimen o no. ¿Tú crees que Rusia, tal como lo entendemos como país, continuaría existiendo si pierden Crimea? ¿O que podría dividirse? Si esto acaba como Ucrania quiere que acabe, que es volviendo a las fronteras de 1991 y administrándole una derrota contundente a Rusia, cosa que tiene ciertos números de pasar. Cada vez más. ¿Eh? Cada vez más. Cada vez más. Si eso termina ocurriendo, yo pongo un 50-50 de que Rusia se descomponga como país. Es que eso tampoco es. Sin Aratus, lo de que en USA no quieren mandar más dinero no es verdad. Y lo de que el clan bancario quiere que esto termine para verano, probablemente en verano es cuando veamos la ofensiva ucraniana que están anunciando. Y lo de que en Occidente no quieren mandar más dinero y no quieren dar más soporte, no es verdad. Lo siento. No sé si eso lo habrás leído de Batnix o de Tankis o de lo que sea, pero lamentablemente no es verdad. Pepe, justamente ese es un tema que quería sacar, que nunca lo hemos tratado, creo que nunca lo hemos tratado cuando has venido. Sí. Tú eres alguien que conoce muy bien Rusia. Sí. ¿Tú cómo interpretas? Porque a mí, yo creo que no haya habido una revuelta general. No. Escúchame lo que te voy a decir. Porque yo la conozco, creo que la conozco moderadamente bien, quizá no tanto como tú, pero ¿cómo interpretas la cantidad de gente que tiene una visión prorrusa, totalmente enloquecida, del estilo Rusia ha utilizado un 3% de su potencial, Rusia eso dentro de Rusia no te lo van a decir. Claro, ¿cómo interpretas a esta gente que luego a este vídeo, cuando lo subamos a YouTube, escribirán cosas delirantes? No, sí, que soy un otanista y que soy un vendido. Es que es un otanista. Pepe es un otanista. No traigan a desinformadores. Rusia está destrozando a Ucrania. Y esto independientemente, no lo estamos diciendo Pepe ni yo. Por cierto, lo de la crisis financiera, las guerras son lo mejor que hay contra las crisis financieras. Sí, pero luego hablamos de eso. ¿Cómo interpretas este tipo de mensajes de gente que literalmente estoy convencido que yo no creo que la gente que escribe ese tipo de mensajes entiendan, conozcan nada de Rusia? Mira, es muy sencillo. La mayor parte de los que dicen esas cosas suelen venir de Latinoamérica. En Latinoamérica, por su historia bastante complicada con Estados Unidos, suele haber una sensación bastante antiamericana y suele haber bastante antiestadounidense, suele haber una posición bastante antiestadounidense en mucha gente. Hay mucha gente que realmente le tiene muchísima inquina a Estados Unidos, porque lo han visto como un país que ha apoyado dictaduras en Latinoamérica, que les ha estado jodiendo la vida durante mucho tiempo. Entonces, cualquiera que sea enemigo de Estados Unidos, por definición, va a ser alguien a quien apoyar a muerte. Va a ser alguien que es el que hay que estar detrás de él y hay que darle todo el apoyo que podamos porque va contra Estados Unidos. Rusia va contra Estados Unidos, por tanto, Rusia es buena. Y Rusia, si derrota a Ucrania, derrota a un proxy de Estados Unidos, lo que quiere decir que hay que creer por completo que Rusia será capaz de destruir a Ucrania y como, digamos que por extensión, pegarle una hostia en los morros a Estados Unidos.
No, no, y no solo básicamente eso. el 90% yo es que juraría que es eso. Y no solo eso, y por extensión, golpear a las manos que manejan el mundo, que son las manos que están creando esta guerra, ¿no? Que es una Sí. especie de mezcla entre chemtrails y terraplanismo que se está creando en Destray cuanto. o lo de que China ponga bases en México, bueno, probablemente no lo quisiera, pero es que la OTAN no tiene bases en Ucrania y tampoco las iba a tener. Ucrania, en 2010, en 2010 el 18% de los ucranianos estaban a favor de la OTAN. Incluso en 2014, a favor de la OTAN estaban solamente el 40% de los ucranianos. A día de hoy, el 84% de los ucranianos consultados están a favor de la OTAN. Antes de esta guerra, la OTAN no habría tenido bases en Ucrania. La OTAN no habría tenido como miembro a Finlandia. Después de lo que ha montado Putin, Finlandia se ha metido de cabeza en la OTAN y Ucrania se lo está pensando, o el pueblo ucraniano lo está considerando como bastante más aceptable. Fíjate tú la diferencia de que en 2010 el 18% de los ucranianos estaban a favor de la OTAN y a día de hoy el 84% son los que están a favor de la OTAN. Entonces, ha sido Putin el que ha conseguido dar semejante vuelta a la tortilla y ha sido él el que ha conseguido que la OTAN se acerque incluso más aún a sus fronteras. Y lo de que Rusia quería entrar en la OTAN, a ver, eso fue más un troleo que otra cosa, amigo mío. Bueno, además, me gustaría antes de ir a las preguntas de los oyentes, preguntarte por una cuestión que a mí también me llama, la verdad, poderosamente la atención. Esto parecía que iba a ser una guerra de 3 días, bueno, era el plan inicial, pero llevamos 1 año y ¿cuánto? 3 meses, más o menos. ¿Tú crees que esto se puede alargar otro año y pico más? ¿O esto ya no le queda mucha mecha? Depende de cómo le salga, depende de lo fuerte y lo gorda que sea la contraofensiva ucraniana. La gente que, o sea, si Ucrania pega lo bastante fuerte como para producir una desbandada, puede acabar pronto. Si la contraofensiva ucraniana es más concentrada en un punto y van más con calma y tal, se puede alargar. ¿Cuánto más se puede alargar? Lo que pueda aguantar Rusia con su economía que está cada vez más en el filo de la navaja. Lo que me cuentan mis contactos y mi ex y mi hija en Rusia es que la vida cada vez es más difícil para el ruso medio. Y eso que viven en Moscú, que Moscú es la joya de la corona. Si en Moscú están empezando a tener dificultades en lo que a la vida normal de una persona normal se refiere, no quiero ni imaginarme cómo las tienen que estar pasando en las zonas rurales. También es verdad que los rusos son muy sufridos y también es verdad que los rusos han estado sometidos a un proceso de despolitización de tal calibre que en el fondo les importa un rábano quien mande mientras los dejen en paz. Claro, es lo que te iba, sí, es Pero lo ¿qué que te iba pasa? a decir. Pero ¿qué pasa? Que todo tiene un límite. ¿Tú crees que el ruso medio está teniendo una actitud lo suficientemente dura con la guerra o simplemente no quiere enfrentarse al problema o simplemente no lo entiende o simplemente es una cuestión de la propaganda o simplemente es la presión de... Es esto, Jordi, es esto. Básicamente, en buena parte es no querer ver, porque es algo que no, a menos que le vaya a afectar muy directamente, en el sentido de que lo vayan a reclutar o vaya a pasar algo de ese estilo, es algo que prefieren no ni siquiera pensar en ello. Y hay bastantes rusos que están muy opuestos a la guerra, pero están absolutamente acojonados. Están absolutamente acojonados porque el régimen ha demostrado que es perfectamente capaz de joderte la vida para insecula si te atreves a mover un dedo en decir algo que no les gusta. Quienes han dicho, hay gente que ha salido en la tele y han dicho cosas que no van directamente con la historia oficial y tú mismo, si no me equivoco, has comentado un par de ellos. Bueno, Jodorowsky, que te acordarás que Jodorowsky, el coronel, escribió una carta abierta antes de la guerra diciendo sí, que ese hombre tenía ya 78 años y estaba ya de vuelta de todo.
Y ahora aparece en la tele y misteriosamente ya apoya la operación militar especial y aún así es bastante crítico. Y bueno, yo os recomiendo que veáis a la presentadora de este programa enloquecido en el que a veces te dicen, no, vamos a bombardear, hay que enviar un misil hipersónico a Londres, ¿no? Pues la presentadora... Pueden intentarlo, pero creo que ya he dicho con anterioridad que Rusia no tiene, a día de hoy, claro. no tiene un arsenal nuclear digno de ese nombre. Y es que además han abusado de esa carta. Esa carta hubiera sido mejor no sacarla. Creo que hubiera sido mejor no sacarla para nada. Pero bueno, vamos ya con vuestras preguntas para Pepe, porque además es muy tarde aquí y son más de la 1 de la mañana. Descreío te plantea, ¿Ucrania sin OTAN habría llegado a esto? ¿No parece que Ucrania como país ya no tiene independencia? No existe ningún país que sea realmente independiente como tal a día de hoy. En el mundo actual, todos los países dependen unos de otros en mayor o menor grado. Bueno, yo creo que te lo dice porque es como un títere, te quiere decir que... Títere occidental o títere de Rusia. Ucrania se ha visto en una tesitura en la que tiene que elegir o convertirse en un títere completo de Rusia o convertirse en alguien que apoye más a los países occidentales, siendo así que los países occidentales, por lo menos, no van a poner a un títere suyo como presidente directamente, como haría Rusia, que ya lo hizo con Yanukovych. Entonces, si la elección es ser un títere de Rusia o ser un país que apoye los puntos de vista de los países occidentales, la elección está clara. Y si hubiera llegado a esto, mira, Ucrania lleva desde el 2014, que en el 2014 el ejército ucraniano hizo el ridículo. Ucrania lleva desde el 2014 entrenando sus tropas de maneras realmente... Ucrania ha estado entrenando su ejército de forma muy seria y ha estado incorporando realmente la doctrina que no es la doctrina soviética o rusa de lo que he dicho antes, de que el único que da órdenes es el general. En Ucrania han interiorizado mucho en el ejército lo de darle independencia y darle iniciativa a los mandos intermedios en el ejército. Ucrania ha demostrado que desde el año 2014 hasta hoy ha tenido la oportunidad de preparar un ejército mucho mejor del que muchos esperaban. Entonces, evidentemente, el material de guerra que ha estado recibiendo Ucrania por parte de Occidente le ha venido de putísima madre, pero aún sin el influjo de ese material en grandes cantidades, Ucrania hubiera sido capaz, en mi opinión, de resistir. Y demostró su capacidad de resistencia en las primeras semanas de la invasión, cuando todavía no había influjo de material occidental, cuando todavía realmente no estaba muy claro si Ucrania iba realmente a resistir o no, y cuando muchos países de la OTAN estaban en contra de enviar material de guerra a Ucrania por miedo a que lo capturaran los rusos. Ucrania demostró en esas primeras semanas de la guerra que era capaz de resistir. Entonces yo creo que aún sin la OTAN, Ucrania hubiera podido darle una buena somanta a Rusia, probablemente con mucho más esfuerzo, con muchísima más sangre y con más dificultad, pero lo habría conseguido, sobre todo demostrándose, como se demostró, que los rusos no fueron capaces de montar un sistema, una cadena logística decente para la invasión. Vamos con la siguiente cuestión. ¿China puede dejar que Rusia pierda? Sí, perfectamente. China no es amiga de Rusia. Repito, China no es amiga de Rusia. La relación de China con Rusia es una relación estrictamente de negocios, como quien dice. Y de hecho, China lo que prefiere es tener una Rusia que sea su putita. Y si Rusia pierde con Ucrania, definitivamente, a Rusia le quedarían pocas opciones aparte de ser la putita de China. Entonces, China perfectamente capaz es de dejar que Rusia pierda. China, a ver, un ejemplo. Los rusos eran extraordinariamente dependientes para sus armas sofisticadas de importaciones de material electrónico occidental.
Cuando empieza la guerra les cortan el influjo de chips y hostias. Entonces los rusos lo primero que hicieron fue intentar comprar esos chips en China. China les vendió los chips y lo que hizo fue descargar en Rusia toda la mierda que tenían. Los suministros, las consignas de chips para uso militar en Rusia que llegaban de China, resulta que tenían más del 40% del material era defectuoso, no funcionaba. O sea, China, en ese momento en el que Rusia realmente necesitaba esos materiales, China los tangó. China timó a Rusia de la manera más absolutamente descarada imaginable, vendiendo como buenos una serie de remesas, vendiendo como buenas unas remesas de chips que el 40% eran defectuosos e inservibles. Entonces yo veo perfectamente capaz a China de dejar que Rusia pierda, por supuesto. Vamos con la siguiente cuestión. La ANAS 8 te plantea, ¿China pedirá terrenos a Rusia a cambio de armamento? China le está haciendo ojitos al Primorie. China lo más probable es que termine. Existe una probabilidad no nula de que China acabe quedándose con territorios de Rusia, dé permiso Rusia o no. Eso sería tremendo. A ver, yo lo veo algo que tiene una probabilidad no nula de que ocurra. Corea del Norte tiene munición para Rusia, ¿no? Corea del Norte tiene munición, que funcione es otra cosa. Vale. Bueno, te preguntan, pero esto ya lo hemos hablado, si esto puede durar 1 año y medio más. Bueno, poca broma te plantea. ¿También negarás que el ejército rojo se cargó a la mayoría de la Wehrmacht? La Wehrmacht se iba retirando y el ejército rojo evidentemente masacró a la Wehrmacht, pero el ejército rojo masacró a la Wehrmacht principalmente gracias a la logística que le vino dada de regalo por los estadounidenses y el resto de los aliados, que mandaron una cantidad de material de guerra absolutamente alucinante al ejército rojo y que se encargaron de que ese material de guerra llegara donde tenía que llegar. El ejército rojo se cargó a la Wehrmacht. Y lo que se cargó a la Wehrmacht del Ejército Rojo, en buena parte fue la logística del resto de los aliados que le estuvieron echando una mano al Ejército Rojo de agárrate y no te menees. Que precisamente esa ayuda ahora no le está llegando al ejército ruso, le está llegando al ejército ucraniano. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Estados Unidos no dejaría que China ponga bases en México? Eso es lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes de que, vale, no, Estados Unidos no dejaría que China pusiera bases en México, pero es que la OTAN no iba a poner bases en Ucrania y la OTAN no iba a poner bases en Finlandia. Pero ahora tú tienes, gracias al señor Putin y a las imbecilidades que ha estado haciendo Rusia, ahora tú tienes a Finlandia directamente en la OTAN y al 84% de la población ucraniana que ve favorablemente una pertenencia en la OTAN. Cuando en 2010 los que tenían esa opinión en Ucrania eran el 18%. ¿Democracia es lo que hay en Ucrania, en Rusia? ¿Es eso democracia? Sí, entiendo la pregunta como que en Ucrania hay democracia. Tampoco hay democracia. Yo lo Poca, entiendo. aunque hay que reconocer que si estás comparando Ucrania con Rusia, Ucrania en términos de democracia le da 10 vueltas a Rusia. ¿Rusia aguantará en la guerra 2 años? Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Sí, bueno, decía el general Cavoli en la comisión en la que estaba exponiendo, sus razonamientos a las preguntas, creo que eran las preguntas de los políticos, decía algo así como que Rusia te podía aguantar año y medio más la guerra. Bueno, ya veremos lo que pasa. Generalísimo te plantea, ¿era mejor rendirse y salvar a la población? Entiendo que Ucrania. Si te refieres a Ucrania, pues a ver, visto lo visto en Bucha y visto lo visto en algunos otros sitios, probablemente una rendición no hubiera salvado a la población. Sada Player te plantea, buenas noches, ¿Estados Unidos no ha puesto y pone títeres también en países? Sí, lo que pasa es que no son títeres tan absolutamente descarados como los que pone Rusia. Generalísimo te plantea, ¿cuáles son las repercusiones de una disolución de Rusia? ¿Qué implicaciones tendría para Europa en las próximas décadas? Si de verdad Rusia revienta,
pues vas a tener a China sacando tajada, a los estados centroasiáticos alineándose con China. Probablemente termines con masas de refugiados intentando entrar en Europa. Y probablemente también tendrás a Georgia recuperando sus territorios ocupados, tendrás a los chechenos diciendo que adiós muy buenas y que nos vamos por nuestra cuenta, y probablemente tendrás a Turquía aumentando su influencia en el Mar Negro. Lo más gordo sería que una disolución de Rusia como tal, pues iría acompañada probablemente de una guerra civil gorda. Lo más importante, en mi opinión, en tal situación sería realmente un influjo de refugiados fuera de Rusia. Muy grande. Te plantea Jonel de Best. Esta es una pregunta interesante. Aparte de Navalny, ¿quién es la cabeza visible de la oposición a Putin? No hay ninguna. Cabeza visible de oposición a Putin, Putin o los ha exiliado. Real, claro. O los ha exiliado o los ha matado. Teníamos a Nemtsov, que con todo el descaro del mundo le pegó un tiro en la nuca a 100 metros del Kremlin. O los ha encarcelado. Y de toda la oposición así seria o oficial a Putin, el único que queda como cabeza mínimamente visible es Navalny. ¿Cómo entiendes lo de Navalny, que se hayan atrevido a meterlo en la cárcel? Porque ni el mismo Navalny, yo viendo su documental, dice, es que no se van a atrever a meterme en la cárcel ni a hacerme nada porque soy demasiado famoso. Oye, y... Pues mira, pues principalmente porque Putin ha llegado un momento en la vida de Putin en la que a Putin le importa un puto rábano. Le importa una mierda. Y básicamente Navalny tampoco es que sea precisamente un tipo particularmente progresista ni nada. Estuvo con un partido ultranacionalista. Por eso, Navalny es oposición a Putin, pero es la única oposición que queda. La oposición más liberal y la oposición más democrática y la oposición a todos esos se los ha cargado, los ha exiliado, los tiene realmente encarcelados en condiciones absolutamente inhumanas. Navalny lo ha dejado seguramente porque Putin hasta cierto punto ha visto en Navalny a alguien que medio se le parece. Pero es el único que ha quedado con números de ser oposición a Putin. Y por el hecho de ser oposición a Putin, aunque ideológicamente igual lo considere como alguien mínimamente tururú, pues ya ves que lo ha encarcelado igual. Porque no puede tolerar una cosa así. Vale, si os parece, vamos a tomar alguna pregunta de patentes y de inteligencia artificial y vamos a ir cerrando. Sayus te plantea, ¿y qué pasa si toda esa inteligencia que se ha ido alimentando cambia a privado después de la fecha en la base de datos de GPT? Eso es sobre lo de Twitter, de que si los mensajes privados y tal. Porque tú decías, es que lo han dejado en abierto y dice, bueno, ¿y qué pasa si ahora lo cierran? Pues que ya es tarde. Cuando estaba en abierto lo han cogido y lo han usado y tenían perfecto derecho a hacerlo. Cerrarlo después ya te va a dar igual. Cerrarlo después te da igual, porque el momento en el que se cogió, aquello estaba perfectamente disponible. Bueno, esta es una pregunta tremenda de Chris Legabash. ¿Cómo actuaría una inteligencia artificial que sea examinadora de patentes ante el fulano que quiso patentar Internet? Que me acuerdo que era como una historia súper... lo había hecho como me acuerdo que la historia que contabas es que lo había hecho con un lenguaje súper oscuro, porque al final te diste cuenta que era Internet lo que intentaba. Pues probablemente, habida cuenta de lo follonero y lo lioso que era el documento aquel, probablemente la IA lo marcaría para que fuera procesado por un humano, porque no le ve ni pie ni cabeza. Creo que lo más probable que pasara sería eso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿No es demasiado cansino la repetición, sin serlo, de la palabra inteligencia artificial para cualquier sistema experto? ChatGPT como IA es algo erróneo. Ahí estamos hablando ya en cosas de semántica. ¿Una rosa es una rosa por el hecho de que se llame rosa? ¿O si la llamo huevo frito deja de ser una rosa? Yo creo que llamar inteligencia artificial a ChatGPT es simplemente ponerle una etiqueta. Porque de todas formas, inteligencia artificial, como realmente inteligencia artificial, como algo inteligente, yo creo que no existe.
Entonces, Vamos con la siguiente pasa a cuestión. ser simplemente una etiqueta que usar para algo. Bullebardox te plantea, ¿la inteligencia artificial podría llegar a sustituir absolutamente todos los trabajos? Entonces, ¿qué va a pasar con los 8.000 millones de humanos? Ahí no tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea de si la inteligencia artificial será capaz de realmente llevar a cabo todos los trabajos concebibles. Que podrá llevar a cabo un montón de trabajos que se están haciendo ahora y probablemente un montón de los trabajos que seamos capaces de concebir a futuro. Probablemente sí. Que sea capaz de hacerlos todos, no tengo ni la más remota idea. ¿Qué va a pasar con los 8.000 millones de humanos? Bueno, para esa época probablemente ya no seremos 8.000 millones, seremos menos. Porque la tendencia demográfica es a la baja. ¿Y qué va a pasar? Pues idealmente, lo que pasa es que la gente o la humanidad pues termina desarrollándose a un nivel mucho más creativo y termina pudiendo dar rienda suelta a sus capacidades mentales y a crear. Lo más probable es que buena parte de la gente se dedique a vegetar y a tocarse los cojones y que, bueno, que termine convirtiéndose la humanidad básicamente en un montón de eso, de vapor. Bueno, muchísimas gracias a CR10 Show, gracias por haber hecho el raid, no lo había visto. Muchísimas gracias. Gracias también a Ospic, a Big Spain 91, a Juan Malk, a Permir y a Descreyo. Muchísimas gracias, chicos. Vamos con la siguiente pregunta de Don Bigotón. La metáfora de la sartén es buena. ¿En qué sectores podrían llegar los mayores sartenazos de la inteligencia artificial en cuanto a seguridad y delincuencia? Yo en militar, desde luego, ya os digo que A le nivel veo militar va a haber una bastante que decir. A nivel militar yo veo bastantes posibilidades de que la IA termine teniendo un papel bastante gordo ahí. ¿A qué más sartenazos? Si por sartenazos te refieres a efecto fuerte e importante, pues, por ejemplo, a nivel de programación, del trabajo de los programadores. Yo veo perfectamente plausible que cuando tengas que hacer un programa de X y que sea para un proyecto Y, enchufas la inteligencia artificial te prepara un programa que te hace X o Y y el programador humano lo que hace es revisarlo, ver si ha habido algún fallo absolutamente garrafal y refinarlo. Ahí es donde yo veo que puede haber una influencia enorme en ese tipo de trabajos. Vamos con la siguiente cuestión de Fractal Infinity. Pregunta, ¿crees que una hipotética, entre comillas, libertad absoluta de una inteligencia artificial puede revelar a la población verdades ocultadas por las élites? Pues, amigo mío, piensa una cosa. La inteligencia artificial la has estado entrenando con un set de datos que combinan grandes verdades y absolutas paridas. La inteligencia artificial te puede empezar a producir y a dar resultados. ¿Que la inteligencia artificial puede revelar cosas que las élites querían ocultar? Igual sí, pero esas revelaciones van a estar perdidas dentro de toneladas y toneladas de ruido. Entonces, ¿que la revelación pueda tener lugar? Sí. ¿Que la revelación pueda llegar a ser comprendida? Tengo mis dudas. Y que incluso es como era lo que decía Edison, que lo importante no es tener una buena idea, lo importante es saber cuál de tus ideas es buena. Saber cuál de tus 1.200 ideas que son paridas, saber cuáles son paridas y cuál es la buena. Claro, y cuál de las 1.200 revelaciones, si en verdad hay alguna que sea algo que sea realmente una revelación. O es una tontería. A ver, Descreído te plantea, ¿se necesita un buen equipo legal para hacer una patente importante? Lo que necesitas más que un buen equipo legal, necesitas alguien que sepa escribir patentes, que no tiene por qué ser un abogado de patentes, pero lo que necesitas es alguien que entienda qué es lo que estás intentando patentar. Es más importante que quien te prepara la patente sea capaz de entender qué es lo que tú estás intentando hacer y entonces, utilizando eso, saber escribir adecuadamente la patente siguiendo las reglas que hay que seguir. Eso es mucho más importante que tener un equipo de superabogados. Como ejemplo, hay un par de patentes de frigoríficos sin necesidad de usar compresor. En los años 20 o 30 había frigoríficos, pero el problema es que los líquidos de refrigeración eran realmente peligrosos.
solían ser a base de amoníaco y en más de una ocasión hubo fugas de los sistemas de refrigeración de una nevera que mataron a los habitantes de una casa. Pues Szilard, físico teórico, y un señor que igual has oído hablar de él que se llamaba Albert Einstein, publicaron patentes de frigoríficos, o sea, presentaron y obtuvieron patentes de frigoríficos que no necesitaban compresores para funcionar. El frigorífico de Einstein-Szilard, que puedes encontrar las patentes por ahí. Y les salió la patente muy barata. ¿Por qué? Porque Einstein había sido examinador de patentes y él sabía cómo había que escribir una patente. Einstein no era abogado, pero escribió unas patentes fantásticas. Entonces, tú lo que necesitas no es tanto un abogado como alguien que sepa qué es lo que quieres realmente patentar y que pueda escribírtelo siguiendo las reglas. No tiene por qué ser un superabogado para hacerlo. Vamos con la siguiente cuestión de Dragnet. ¿Qué porcentaje de patentes no son aceptadas? Pues bastante alto. Como mínimo el 50%. Como mínimo el 50% no son aceptadas. Se publican todas. Que una patente se publique no quiere decir que una patente se otorgue. Cuando una patente, tú recibes una patente, cuando yo recibo una patente y hago la búsqueda y la patente directamente acaba siendo rechazada, a los 30 meses de haber recibido la petición de patente hay que publicarla. Hay que hacerla pública, hay que hacerla de dominio público. Pero el hecho de publicar una patente no quiere decir que esa patente haya sido legalmente otorgada. Hay una diferencia muy importante ahí. Y de las patentes que se reciben, yo calculo que como el 50% se acaban rechazando. Pero se publican todas. Bueno, de hecho, podéis encontrar hasta las patentes del padre de Nacho Vidal, que era un ingeniero que patentó hasta las gomas de los calzoncillos. Era un tío que hizo muchísima pasta. Podéis encontrar las patentes, creo que se llamaba... los apellidos eran Jordà Brassé. Y podéis encontrar los planos de las patentes. Jordà Brassé. Bueno, y cerramos con esta pregunta de generalísimo. ¿Cómo se valida el comportamiento de un sistema con inteligencia artificial en aplicaciones industriales cuando la inteligencia artificial parece que no se puede analizar formalmente como un sistema determinista? Pues básicamente poniéndola a hacer algo y ver si funciona. Es la única forma que vas a tener de hacerlo. No vas a poder saber con antelación exactamente qué te va a dar una inteligencia artificial. No lo vas a saber con antelación. Es lo que hemos dicho antes de comportamientos inesperados, por un lado, que son impredecibles, pero es que la misma naturaleza de los sistemas actuales de ChatGPT, de inteligencia artificial y similares, como bien dices, no son analizables determinísticamente. Pero es que ni los propios creadores de ChatGPT saben realmente cómo funciona ChatGPT realmente por dentro. Las inteligencias artificiales tipo ChatGPT y similares están siendo cada vez más como una especie de cajas negras que tú les metes un input por un lado y te sale un output por el otro y puedes ver qué es lo que te sale cuando metes algo, pero lo único que tienes para realmente evaluar eso es ver qué resultados te da. Entonces hacer algo como lo que hizo el doctor aquel en Estados Unidos, que es coger el ChatGPT 4.0 y ponerle la información que tenía en su momento cuando 20 y tantos años atrás él hizo su primer diagnóstico raro y ver si el ChatGPT acierta o no. Entonces tú lo que podrás hacer será ponerle a la inteligencia artificial una serie de problemas cuya solución tú ya conozcas, ver si te da la solución correcta o no, y habiendo hecho eso suficientes veces y habiendo recibido suficientes resultados positivos, entonces asumir que la probabilidad de que te dé un resultado correcto es lo suficientemente alta como para fiarte. Es lo único. Pero eso no se diferencia de cuando contratas a un ingeniero de caminos nuevo o a un ingeniero industrial nuevo, que le pones al ingeniero industrial delante un proyecto y lo dejas que lo haga y a ver qué pasa. Básicamente es lo mismo y no hay otra. No vas a poder hacer un análisis determinista de una IA con antelación. Bueno, chicos, creo que ha sido interesantísimo, como siempre que viene Pepe. Vamos, veo que hay más preguntas, pero son la 1:30 de la mañana aquí en España, en Estados Unidos. Las 7:30.
7:30, ¿no? Estáis por la tarde en tu franja horaria. Es más cómodo que aquí en la madrugada. Mañana hay que levantarse. Lo siento por vosotros, pero creo que hemos sido muchos para la hora que es. Estamos de madrugada. Pepe, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que ha sido, como siempre que vienes, un programa. Pues nada, que como siempre ha sido un placer estar aquí y que las preguntas y los comentarios que ha ido haciendo la gente son realmente buenos. Me encanta la participación que tiene la gente por aquí. Sí, para los que, si alguien quiere saber, porque me parece haber visto de refilón en el chat que había alguien que me preguntaba por mi hija, que bueno, sí, pues, sí, te lo han preguntado. Sí, pues sí. que Una de las que se ha quedado por responder. Pues que bueno, que estamos viendo a ver qué vamos a poder hacer. Sigo buscando alternativas. Y bueno, va a ser una cuestión seguramente de hacerlo por tierra en algún momento. Y fingers crossed. Tengo ya montada una pequeña red de gente que me va a poder ayudar si decide salir por Finlandia. Ya tengo gente en Finlandia que me la puede pillar. Si lo que hace es colarse en Lituania y quedarse en Vilnius, pues es otra posibilidad. Y si la puedo sacar por avión, pues iría yo a recogerla o a Estambul o a Belgrado. Tengo cuatro posibilidades que estamos viendo y a ver qué podemos arreglar y cómo podemos hacerlo. Y le he puesto en contacto a ella, la he puesto en contacto con gente en España que puedan servirle para hacer networking en la cosa que ella quiere hacer de trabajo, que quiere ser productora musical. Y la he puesto en contacto con gente en España que pudiera ayudarle a esas cosas, porque evidentemente si al final salir de tu país, por muy jodido que esté, es algo que es duro. Y si vas a hacerlo, pues es mejor por lo menos que tengas un colchón preparado. Y además ahora hay que decir que Belgrado se está convirtiendo en la Casa Blanca de la Segunda Guerra Mundial para los rusos. Tengo información que me están comentando que Belgrado ya no es solo un hub de transporte, sino se está convirtiendo en un lugar en el que los rusos se están asentando en Serbia. Ese es de los pocos países de Europa que permite o continúa teniendo una relación. Una cierta relación y les permite entrar. Y sí, y también seguramente se esté convirtiendo en el nido de espías que fue Casablanca. Sí. Bueno, chicos, pues lo dicho, la verdad que un placer. Muchísimas gracias a todos por haber participado hasta ahora, hasta en altas de la madrugada. Seguimos mañana y nada, lo dicho. Nos vemos. Hasta el siguiente episodio. Un placer para todos. Gracias.